Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 29 de septiembre de 2017, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Preso y en camino de extradición Andrés Felipe Arias en los Estados Unidos. A los Estados Unidos le parece muy bien que Timochenko ande libre camino del Congreso, que el paisa, cuyo prontuario terminará hoy de explicar el coronel Luis Alfonso Plazas en la hora de la verdad, también esté libre y también venga al Congreso o a la Cámara de o al Senado o a la Cámara de Representantes, que todos estos bandidos, asesinos, narcotraficantes, violadores de niñas estén en libertad. Eso parece muy bien. Andrés Felipe Arias, un hombre inocente, perseguido por la Corte Suprema de Justicia. Ayer veíamos al magistrado Barceló diciendo que la Corte no toma decisiones sino en derecho. Parece que no estaba en la reunión cuando uno de los magistrados decía que ese tema no había que tratarlo en derecho, que eso era un asunto político. Tarquino, ¿dónde estaba Barceló? Seguramente se había quedado dormido. Y se ha quedado dormido cuando se ha visto que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia venden las sentencias, que hay que comprarlos, que tienen su precio. Y hasta ahora pues hay uno preso y los demás. Y entonces nos dice que fallan en derecho y quiere que el país le crea. Lo que hicieron con Andrés Felipe Arias es un acto de ignominia, es una abyección. Y después lo que hizo este gobierno de Santos, ese es el anticipo de la JEP. El primer capítulo de la JEP es ese. Andrés Felipe Arias preso, un hombre intachable, una de las figuras más significativas de la política colombiana. Hubiera sido probablemente presidente de la República si no se le atraviesan ahí con una de esas consultas populares que le gustan tanto a uno de los candidatos del Centro Democrático. Y acabaron pues con las perspectivas que tenía el país de un presidente como Andrés Felipe Arias, ahora preso en una cárcel de los Estados Unidos. A él, a su familia, a sus padres, a su esposa, por supuesto, a sus hijitos, a todos nuestra entrañable manifestación de solidaridad y de afecto. Lo de Andrés Felipe Arias es una persecución política ignominiosa. No, es que son las sentencias de las Cortes y hay que respetarlas. ¿Y por qué no la examinan? ¿Por qué no la examinan? ¿Qué fue lo que hizo Andrés Felipe Arias? ¿Tomó un centavo de lo ajeno? ¿Hizo algo que lo favoreciera personalmente, políticamente, económicamente? No, en absoluto. Lo que pasó es que unas personas dividieron las fincas y eso se vio mal hecho y resolvieron echarle la culpa a Andrés Felipe Arias porque el ministerio, el despacho del ministerio quedaba en el mismo piso en el que quedaba la oficina de la FAO, me parece, o de la OEA tal vez, que era la que hacía los otorgamientos de los créditos, de un programa que todo el mundo aplaudió. Hasta Antonio Navarro aplaudió el programa por los beneficios que trajo a los campesinos de Nariño. Pero Andrés Felipe Arias está preso. La JEP empezó a obrar ayer. Santos otra vez demostró lo que es. Los límites de su perfidia que no existen. Mejor dicho, el poder ilimitado de su perfidia. Y el gobierno de los Estados Unidos presionó al juez detrás de una razón. Es que todo esto tiene motivos políticos. Si a Andrés Felipe Arias lo extraditan o lo condenan a extradición, es porque la extradición existe. Y si existe la extradición, Estados Unidos tiene que cumplir el tratado. Colombia tiene que cumplir el tratado. ¿Por qué no le manda a los Estados Unidos todos los pedidos en extradición? Pero es que si son de las FARC, entonces ahí sí no juega el tratado de extradición. Vaya Dios. Lo de Andrés Felipe Arias es peor que un crimen todavía. Es una equivocación monstruosa de este gobierno porque pone a la gente en guardia.
así va a ser la JEP, toda entera, persiguiendo y condenando inocentes. Esa es la JEP, señores. La JEP, estaremos hablando de esa ley, es una ley larguísima, desde luego mal hecha, en ese estilo rococó socialista que conocemos. Eso es hecho, eso es fabricado por el bandido ese español que viene por aquí, el Enrique Santiago, y por sus amigos. No hay sino que leer la JEP. Justicia prospectiva, hacia adelante, hay que proyectarla. No, la justicia juzga los acontecimientos que pasaron y que se le ponen de presente. La justicia prospectiva es una aberración. Estaremos hablando de la justicia prospectiva y de la JEP. La huelga de Avianca. Ahora son los pilotos los que quieren hablar. Efromovich no quiere hablar. Y nos volvemos a preguntar esto cómo es de que un accionista sale a representar y hablar por una empresa. Es que él representa la mayoría de las acciones. Para eso están las asambleas de accionistas, que toman sus decisiones y que tienen su cuadro de posibilidades jurídicas bien establecidas. Ahora ya decidimos que el principal accionista se pasa por la faja la junta directiva, se pasa por la faja la presidencia, se pasa por la faja todas las organizaciones y ya son los dueños de las empresas los que hablan. Terrible antecedente, pero más pues el de un señor que no viene aquí a ejercer de patrono, sino de amo con látigo en mano. El señor Efromovich ha sido un hombre razonable. Al principio nos pareció una cosa rarísima ese ingreso suyo a Avianca. Después lo vimos haciendo cosas interesantes, pero ahora ha demostrado lo peor de su personalidad. Tenga carácter, tenga todo el que quiera, pero conversen con los pilotos que quieren hablar. Es que está de por medio la salud de la República, señor Efromovich. No son sus pequeñas pasiones y sus odios y su afán de retaliación. De por medio está el país. Están miles de pasajeros. Está la industria del turismo. No, señor Efromovich. Cambia el estilo porque ese estilo suyo definitivamente no está gustando. Colombia contestó demanda de Nicaragua. Es lo que dicen. A ver, ¿en qué estamos? ¿No es que Colombia se había retirado del tribunal? ¿No es que la Corte Internacional de Justicia no le representaba ninguna garantía? ¿No habían dicho eso? Ahora la noticia es que contestó la demanda de Nicaragua. ¿Qué cancillería es la que tenemos? ¿Qué gobierno es el que tenemos? Esto es absolutamente inconcebible. Es que en ninguna parte hay coherencia. No sabemos al fin si contestamos, si no contestamos, si nos fuimos, si nos quedamos, si nada. Esto es el desorden absoluto, el desgobierno total. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron muy buenos con su compañero de equipo, el señor Malo. Le dieron 3 meses de licencia. Es que de pronto Malo cuenta que él solito, lo que todo el mundo sabe, él solito no hizo las maldades que hizo. Eso era con conocimiento de la sala. Es que las salas son de 4 y la sala plena es de todos. Y Malo era parte de una sala de 4 o de la sala plena de todos. Hizo todas las vagamunderías que hizo él solito sin que nadie se diera cuenta. Ay, por Dios. Doctor Barceló, abra los ojos porque el país no le cree. Mire las últimas encuestas y verá. La platica de las FARC. ¿Dónde está la platica de las FARC? Hay un experto, de ello nos hablará más adelante Vanessa Araujo, un experto internacional en crimen internacional y en blanqueo de dineros, que está demostrando que la platica de las FARC cogió camino por Nicaragua y por organizaciones nicaragüenses para ubicarse después en los bancos del mundo. La platica de las FARC. Supimos cuál era la razón de esos viajes continuos de los bandidos de las FARC desde Cuba hasta Nicaragua. Y el amor por Ortega. Y cómo no hicieron causa común con Colombia cuando Nicaragua le quitó
gran parte de su mar a Colombia. Ya vamos descubriendo, es que le manejan la platica. Reaparece en la escena internacional Abu Bakr al-Baghdadi, que es el primero de ISIS, diciendo que hay que quemar enemigos, especialmente a los medios de comunicación de los infieles. ¿Es eso verdad? Rusia aseguró que lo había matado. ¿Resucitó al-Baghdadi? Se fue el dueño de la revista Playboy, el señor Hugh Hefner, que decía, o Hugo Hefner, como ustedes quieran, que decía que que a él no le gustaba la pornografía, que Playboy era otra cosa distinta. Lo cierto es que estaba acaballada entre la pornografía y la presentación de temas y asuntos interesantes que lo hacía. En todo caso, Hefner se caracterizó por su cercanía a las conejitas. Le llegó el momento, le llegó la hora y se fue, y no se pudo llevar a ninguna conejita. Uno se lleva sus propios actos, se lleva su vida y se lleva para presentarla ante Dios. Putin dice que ya está todo listo para la paz en Siria y que todo se le debe a él, que ya organizó las cosas y que todo está listo para que se haga la paz en Siria. ¿Cómo irá a hacer eso? La Agencia Internacional de Energía Atómica afirma que hay avances muy preocupantes de Corea del Norte en el campo nuclear. Ya lo confirma la Agencia de Energía Atómica. El poder atómico de Corea del Norte es gigantesco. Eso lo hicieron entre China y Rusia. Ya armaron al payaso. ¿Y ahora qué van a hacer con el payaso? El Banco Mundial aprueba créditos a República Dominicana para proteger de desastres. Esto es simplemente para demostrar la rapidez y la agilidad con que obran las entidades multilaterales de crédito, el Banco Mundial. Esto era un crédito que había pedido antes República Dominicana para defenderse de desastres, como los huracanes que por poco la destruyen ahora. Pero ya llegó el crédito, cuando ya se ha consumado el desastre. Así son esos bancos internacionales. ¡Qué dolor! Michelle Obama agrede a todas las mujeres que no votaron por la señora Clinton. Eso es pensamiento liberal. Las mujeres que no votaron por la señora Clinton deben ir condenadas al infierno, doña Michelle. Ya vemos la liberalidad de su pensamiento. En los Estados Unidos también la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara aprueba en primer debate ayuda humanitaria para Venezuela a través de distintas ONGs. ¿Y entonces esto cómo va a ser? ¿Cómo va a recibir Maduro ayuda humanitaria que venga desde los Estados Unidos y que se distribuya a través de ONGs que él no maneje? Ya lo veremos. Por lo menos el gesto está hecho y esa manifestación de solidaridad hay que aplaudirla. Nikki Haley, la representante de los Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas, dice que la limpieza étnica en Myanmar es una vergüenza para el gobierno de Aung San Suu Kyi. Es una vergüenza para la humanidad entera. Esa limpieza étnica contra grupos islámicos. Es que la gente puede ser islámica y eso no quiere decir que nadie tenga el derecho a tocarlos ni a maltratarlos. Ni más faltaba. Contra lo que hay que obrar es contra el islamismo extremista, contra el islamismo terrorista, que esa es una facción del terrorismo del islamismo que habrá que condenar y perseguir y liquidar. Pero los islamistas son millones y millones de seres buenos y respetables. Y hoy en la historia recordaremos la independencia de México, cuando Iturbide llega triunfante a la Ciudad de México con su ejército trigarante, firma la Declaración de Independencia y hoy 29 de septiembre México empieza su vida independiente
camino de muchas convulsiones y de muchas perturbaciones, como su propia historia lo contará. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Aunque a decir verdad no son buenos. Ayer un juez, usted lo decía, de la Corte Federal de Miami aprobó la extradición del exministro de Agricultura del gobierno del presidente Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, condenado aquí en Colombia a 17 años de cárcel, víctima, como muchos otros uribistas, de la más descarada persecución política. Andrés Felipe Arias fue condenado por repartir subsidios agrícolas entre unas familias que al parecer hicieron trampa. Lo curioso es que Andrés Felipe acabó en la cárcel sin haber tocado un peso, pero a esas familias no solo no les pasó nada o casi nada, sino que algunos hasta salieron premiados con ministerios durante este gobierno. La audiencia en Miami duró 2 horas y el expresidente Álvaro Uribe estuvo presente junto a otros amigos y familiares. Sin embargo, no sirvieron los argumentos de la defensa de Andrés Felipe Arias, donde mostraron la corrupción en la Corte colombiana y cómo el tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia no está vigente. El magistrado John O'Sullivan rechazó los argumentos y ordenó la detención inmediata del exministro y consideró que hay causa probable de extradición. En definitiva, otro uribista que se suma a la lista de uribistas detenidos por una corte politizada y corrupta. Y esto no lo digo yo, lo dice la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. Pregunto, ¿no les parece una contradicción que sea una agencia estadounidense la que destape precisamente la corrupción al interior de las Cortes de Colombia y eso no se tenga en cuenta en la Corte Federal en Miami, aunque hay independencia, por supuesto? ¿Por qué los tratados de extradición no aplican para los narcoguerrilleros de las FARC, pero sí para los uribistas, como el exministro Andrés Felipe Arias? Y pregunto también, por último, ¿tiene esta detención un interés electoral? Es decir, ¿le conviene a muchos en esta contienda electoral, haciéndole creer a los colombianos que todo alrededor del Centro Democrático es corrupción? Unas preguntas muy bien hechas las suyas, Montserrat, que no tienen respuesta. ¿Cómo es que hay extradición para Andrés Felipe Arias, pero no para los bandidos de las FARC? ¿Cómo es que hay condena para un hombre, ese sí impoluto como Andrés Felipe Arias, y no hay condena para todos estos bandidos que van a salir libres y amnistiados, aunque la ley diga lo contrario, y que van a venir al Congreso de la República asesinos, secuestradores, violadores de niñas, gente que desplaza campesinos, que se les roba sus tierras, que pone bombas en las ciudades y en los campos? Para esos no hay extradición. Hay extradición para un hombre como Andrés Felipe Arias, un gran servidor de la República, que debió ser presidente de la República si no hubieran acontecido unas cosas de las que quisiéramos no acordarnos. Andrés Felipe Arias preso, Timochenko en la gloria. Esa es la imagen del país. Y no, eso ellos dan conferencias, ellos dan conferencias en las universidades, nada menos que en las universidades. Sí. De manera que Pachochino y París y todos ellos en las universidades dictando conferencias, enseñándole al pueblo colombiano cómo comportarse. Andrés Felipe Arias en una cárcel en los Estados Unidos, ¿qué va a hacer ahora? Que puede apelar. Pero mientras apela, dicen que la apelación, por lo menos la primera, puede tardar entre 1, 2 o hasta 3 años. Y está detenido, claro. Y mientras tanto, sí, detenido, su familia abandonada, sus hijitos, su señora. ¿Qué hizo Andrés Felipe Arias? Servirle a la República. ¿Y qué delito cometió? Ser uribista. Y entonces sale Barceló diciendo: todas las decisiones de la Corte las tomamos en derecho. Señor Barceló, creo que ni usted mismo cree. Pero si hay una grabación que dice lo contrario. Sí, por eso. Claro, es en el caso de Diego Palacio, que está en la cárcel, ahí sí también, claro, como otros muchos. Existe esa grabación. Muchos. Y eso creó una tendencia. No hay que fallar en derecho. Hay que fallar por lo que convenga políticamente. Y la paz está por encima del derecho. Es decir, los acuerdos de Santos. Es decir, la política está por encima del derecho, señor Barceló.
Y eso es lo que decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando usted era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. De manera que no le mienta al país porque no le queda bien. No le queda bien y el país no le cree. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 29 de septiembre del año 17. Faltan 312 días para que termine la peor pesadilla de la corrupción de Colombia, del más corrupto de sus gobiernos. El corrupto gobierno del espurio presidente bolivariano de Colombia, conocido por sus amigos los narcoterroristas, como el comandante Santiago, prepara ley para seguir ejecutando el presupuesto en época electoral. Se trata de una excepción a la ley de garantías para entidades relacionadas con el posconflicto. El gobierno anunció que presentará una iniciativa para que las agencias del Estado relacionadas con la implementación del acuerdo de paz queden exentas de la ley de garantías y puedan seguir ejecutando presupuesto en época electoral. La iniciativa tiene el objetivo de que no se paralice la inversión en las zonas de conflicto. Debemos garantizar que los acuerdos se implementen y eso requiere inversiones. La ley de garantías entra en vigencia el 11 de noviembre y por esa razón necesitamos excepciones para la agencia de tierras que tiene que seguir recuperando y comprando tierras en las zonas veredales y la agencia de renovación de territorio, explicó el ministro Riverita. Será tramitada vía fast track y seguramente habrá un candente debate, pues es interpretada como esguince a la ley de garantías. Desde ya algunos sectores políticos consideran que terminará influyendo en las elecciones, sobre todo en las zonas de circunscripción de paz. Doctor Londoño, bienvenida a la mermelada para los narcoterroristas de las FARC. Así es, William, así es. Es una vergüenza. Las FARC están por encima del derecho. Sí, señor. Es que recuerde usted que desde Aristóteles y Santo Tomás, la gran premisa de la política es que las leyes estaban por encima de los monarcas. La ley por encima de todo y los monarcas tenían que sujetarse a la ley. Pues aquí las FARC no se sujetan a la ley. Sí, y entonces cuando se les viene una ley que va a limitar lo que llaman sus inversiones, es decir, sus robos en las zonas de conflictos, aparece Santos para conseguir con sus mayorías que digan que para el posconflicto sí puede seguir habiendo inversiones en época electoral, es decir, en favor de un partido político que es el partido político de las FARC. Es decir, en favor de todo lo que han hecho estos criminales, que lo sigan haciendo con la plata de los colombianos. El gobierno no puede contratar, salvo cuando contrata a favor de... ¿Te puede comprender eso? ¿Alguien puede entender eso? No, esto es el colmo. Muy bien. Entonces, el monarca no está por encima de la ley, pero aquí las FARC están por encima de la ley, por encima de todo. Porque el designio de Santos es entregarle definitivamente el país a las FARC, sí, señor, como lo viene haciendo desde hace ratico. Y les está entregando el país a estos bandidos, y mientras tanto, ¿qué hay de las erradicaciones? ¿Qué hay de Cuchipe? ¿Qué hay de Dolores? Como en la vieja canción. Sí, señor. ¿Dónde vamos? ¿En qué vamos? Con la cocaína en Colombia, más próspera que nunca, el negocio está en su mejor momento. Pero cuando los Estados Unidos reaccionen, va a ser tarde y eso le va a tocar, como tantas cosas, al próximo presidente. Vanessa Araujo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. El Senado de los Estados Unidos discute sobre el método con el cual las FARC lavan su dinero. La principal estructura de lavado de dinero de las FARC es PDVSA, Petróleos de Venezuela. Así lo afirma Douglas Farag, el experto en temas de crimen organizado y antiterrorismo.
El pasado 12 de septiembre, este experto presentó una ponencia ante el Comité de Control Internacional de Narcóticos en el Senado estadounidense, donde se discutió el tema de la lucha antinarcóticos en Colombia. Farag resumió el funcionamiento de la operación de blanqueo de capital que procede del narcotráfico de la siguiente manera. Se organizó una red paralela en El Salvador y Nicaragua para mover dinero de las FARC, principalmente a través de PDVSA, en una maniobra que involucra al gobierno de Venezuela, a Albaniza, empresa creada en Nicaragua con fondos aportados a través del ALBA y controlada por el gobierno de Daniel Ortega, y a Alba Petróleos, con capital del mismo origen y creada en El Salvador. Según este especialista, esta información constituye el respaldo de las sanciones impuestas recientemente por Estados Unidos tanto a PDVSA como a funcionarios del régimen de Venezuela que están siendo señalados de presuntos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado. Farag, quien labora como investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional, pidió al Senado estadounidense investigar las actividades conjuntas y vínculos entre PDVSA, Albaniza, Alba Petróleos y las FARC, y sugirió además mantener a la guerrilla en la lista de organizaciones que promueven el terrorismo. Hay que recordar que la ALBA, Alianza Bolivariana, fue una organización creada por Hugo Chávez con la asesoría de Fidel Castro y que varias veces diferentes analistas han llamado la atención sobre que en esta alianza confluyen países de gobiernos de carácter totalitario que manejan los recursos de las naciones como caja chica personal. En el Senado de los Estados Unidos ya se sabe que las estructuras y cuentas de Alba Petróleo de El Salvador y Albaniza en Nicaragua reflejan que se trata de empresas paralelas y hasta dependientes del dinero que presuntamente llegaba de PDVSA a través de Petrocaribe. Farag llama la atención entonces acerca de que ese dinero en gran parte salía de las FARC, que usa estas compañías para lavar su dinero. Este experto ha dicho finalmente ante el Senado estadounidense que las FARC están buscando dónde esconder su capital tras haber firmado el acuerdo Santos-FARC y que ese proceso ya lleva bastante tiempo y que ese dinero seguramente ya salió por estas estructuras, ALBA, Albaniza y PDVSA, y que a estas alturas ya estaría integrado al sistema financiero nacional. Estados Unidos tiene ya claro lo que muchos colombianos señalábamos desde hace rato. No le creemos al gobierno de Juan Manuel Santos que las FARC no tiene dinero. Son millonarios. Son millonarios y ya se está sabiendo por dónde manejan la plata, por Nicaragua. ¿Usted recuerda todos los viajes que hacía Timochenko de Cuba a Nicaragua? Claro. ¿Qué iba a hacer? Simplemente a saludar a su amigo Ortega, a darle un abrazo, a charlar con él y a que le diera un cafecito nicaragüense. A manejar la reunión plata. De negocios. Y recordemos, doctor, que hace poco acá en La Hora de la Verdad entrevistamos también al analista político Germán Gervasi, quien nos contaba cómo las FARC lava dinero en Venezuela y con el conocimiento del gobierno de Juan Manuel Santos. Desde luego, pero son socios. De eso no cabe ninguna duda. Pero ya en los Estados Unidos se están entendiendo cómo es la cosa y cómo es la historia del ALBA. Y esto se llama Albaniza. Me imaginamos que ALBA Nicaragua S.A., ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, ahí está la plata de las FARC. Miles de millones de dólares de las FARC manejados a través de Nicaragua, que tiene el déspota más rico de América. La plata de Ortega es toda. Ortega se quedó con todas las empresas de Nicaragua. Es un ladrón en grande escala. Y su socio, las FARC. ¿Y de dónde viene esa sociedad? ¿Por dónde se mueve? PDVSA. PDVSA. Esos son los descubrimientos y esa es la historia que este hombre especialista en criminalística internacional y en lavado de activos le dio al Congreso de los Estados Unidos. De manera que en Estados Unidos están bien informados de lo que pasa. Y sin embargo, mire usted pues las contradicciones. No insisten en la extradición de estos bandidos, lavadores de dólares, narcotraficantes de las FARC, sino que extraditan a Andrés Felipe Arias. ¿Será por dejar una constancia? ¿Y será por decir, ustedes dicen que el tratado está vigente, nosotros también, el tratado está vigente, me lo cumple? ¿No será así? Puede ser que Estados Unidos diga, bueno, sí, yo les envío a Andrés Felipe Arias que ustedes lo están pidiendo, pero ustedes me envían a los que yo les pida. Miguel Gómez. Doctor Londoño, buenos días y un saludo a toda la audiencia.
esta frase la cito entre comillas. El optimismo es esencial para activar la demanda. Una frase brillante, profunda, estructurada como esa, proviene de la señora ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, en un foro que se adelantó el día de ayer en Bogotá, cuyo título es bien pomposo: Felicidad y optimismo empresarial. Al leer la noticia sobre el foro, uno se sorprende por la capacidad de maquillaje que tiene este gobierno. El déficit fiscal está en 3,6% del Producto Interno Bruto. El índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, está cercana al 4% anual. La deuda externa como porcentaje del Producto Interno Bruto por encima del 50%. El Producto Interno Bruto creció a un miserable 1.2% en el tercer trimestre. Y además sumamos déficit en la cuenta corriente, está cayendo la producción de petróleo y la industria tiene un crecimiento negativo cercano al 3% en las últimas mediciones económicas. Y mientras todo esto sucede, la ministra de Comercio, Industria y Turismo dice que lo que se necesita es optimismo. Para que haya optimismo tiene que haber razones objetivas. Para que haya optimismo debe haber políticas exitosas. Para que haya optimismo tiene que haber resultados concretos. Estas declaraciones de la ministra de Comercio nos recuerdan la famosa arenga del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando decía: no hay comida, pero tenemos patria. Yo creo que es hora de que en este gobierno dejen de hacer el oso. ¿Cómo puede salir una ministra, que es una de las figuras importantes de la política económica, a decir que lo que tenemos que hacer es decretar el optimismo o hacerlo obligatorio? Yo creo que no estamos lejos de la idea brillante del gobierno de Nicolás Maduro de crear un viceministerio de la felicidad y de esa forma consolarnos diciendo que nuestros problemas se deben a que somos pesimistas y no al pésimo gobierno que tenemos hoy por hoy. Realmente estamos cayendo muy, muy bajo en la calidad de la gente que nos gobierna. Sí, pero este sí es el campeonato, pues, el campeonato. Ministerio de la Felicidad, eso es lo que hay que organizar. Sí, y ahí podemos poner a alguien, no sé, de Roy o de Benedetti, alguien que viva feliz, y pongámoslo ahí para que oriente la opinión pública y no nos sigamos concentrando en los problemas reales, sino en la felicidad. A punta de sonrisas pagamos el déficit fiscal y la deuda pública. Eso está bueno, a punta de sonrisas. María Lorena, la ministra de Comercio, de Industria, de Turismo, de todo lo que va mal en el país. Entonces, solución: sonreír. Sonríe a la mañana como el día en que un carro te trajo prisionero, diría el poeta colombiano. Pues sonriámosle a la mañana cuando nos lleven a todos prisioneros y tengamos harto optimismo. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Ayer el Bayern de Múnich se quedó sin técnico. Carlos Ancelotti fue destituido luego de la goleada que recibió su equipo frente al Paris Saint-Germain en la Champions el miércoles. Esa derrota solo fue el detonante para sacar al italiano. La inconformidad de algunos de sus jugadores estrellas llevó al presidente del club bávaro a destituirlo. No es la primera vez que los jugadores sacan al técnico. Aunque Ancelotti se ha caracterizado por tener siempre un buen manejo de grupo, en esta ocasión no le fue bien. El propio presidente del club alemán afirmó, abro comillas, como entrenador no puedes tener a jugadores estrella en tu contra. El enemigo de tu cama es el más peligroso, cierro comillas. Thomas Müller, símbolo del equipo, venía quejándose porque no era tenido en cuenta lo suficiente y Ribéry por lo mismo también estaba molesto. Para rematar, el goleador Lewandowski hizo también sus comentarios en contra de Ancelotti. La tapa de la olla se reventó este miércoles cuando el técnico, además de ser goleado, dejó en el banco inicial a Robben y a Ribéry y luego sacó a Müller para meter a Robben. Aunque Ancelotti ganó la Bundesliga y logró 2 Supercopas de Alemania, no pudo manejar a las figuras del Bayern. Quedó sin el hombre que lo trajo a jugar a Alemania. El ganador de 5 títulos en la Champions se quedó sin técnico y la verdad es, doctor Londoño, que en los equipos no mandan los directores técnicos, sino los jugadores.